Bien, bien maestros, muy buenas tardes, ¿cómo están? No sé si me logran escuchar. Le doy una cordial bienvenida. Vamos a iniciar esta sesión de hoy. Quiero darle un cordial saludo a nombre de EPL Holding. Gracias maestro Elvis por la recepción. Igual a todos los maestros que están conectados aquí. Muchas gracias por darse este tiempo hoy. Sin lugar a duda, soy el principal interesado en que las gestiones que vamos a desarrollar hoy en el marco de del cumplimiento de esta especialización en el área de matemática pueda llegar y tiene por qué llegar a un buen puerto. Vamos a seguro que socializar muchísimo de la experiencia de ustedes. Obviamente que nos vamos a nutrir bastante, desde mi experiencia también como asesor pedagógico, que me permite poder estar hoy en día liderando este equipo humano tan polivalente, pero a la vez también con un objetivo principal, que es impactar positivamente en la enseñanza y la práctica docente en la materia o en el área curricular de matemática. Bien, entonces maestros me escriben que sí se me está escuchando. Vamos entonces a comenzar. Tenemos 42 maestros en la sala. Muchas gracias maestros que están escribiendo. Escriban en la cajita del Meet para que ustedes ya puedan saber cuál va a ser el medio por el cual nos vamos a comunicar. Para hacerlo rápido, yo permanentemente voy a estar revisando en la cajita del chat qué opinión tienen o las consultas que voy a hacer en el camino. Así que voy a requerir, estimados colegas, que podamos saber probar esta cajita justamente aquí. Ajá, donde voy a escribir yo. Ahí, aquí maestros. Vamos a utilizar esa cajita del chat donde ya está escribiendo el maestro Policarpo, ¿ya? Donde vamos a poder comunicarnos permanentemente, ¿ya? Para hacer una sesión lo más ordenada posible. Gracias al maestro Alex que acaba de responder también, ¿ya? También la maestra Carla que escribió ahí. Muy bien, por aquí, así es. Ajá. Ese va a ser el medio por el cual vamos a comunicarnos. De hecho, yo voy a hacer ahora en el inicio el primer uso de una herramienta que también seguro, si es que existe la necesidad, se las voy a compartir para que ustedes también la puedan utilizar en el momento de hacer una retroalimentación. Bueno, colegas, mientras van ingresando los demás maestros, ya vamos 44. Eh, Permítanme presentarme, mi nombre es Luis Poma, soy docente especialista en el curso de matemática, tengo 15 años dedicado a la enseñanza de la matemática en el nivel primaria, sobre todo en el nivel secundaria y luego en el nivel primaria, a razón de una especialización que llevé en Chile, que de seguro ustedes deben conocer acerca del método Singapur, ¿no? Este método Singapur y obviamente mi experiencia como docente me ha permitido trabajar en varias editoriales, las mismas que me ha llevado a escenarios muy distintos y muy diversos, ¿no? Saliendo obviamente de Lima, estando en la costa, en la sierra y en la selva, y lo que me ha también me ha permitido aprender muchísimo sobre el contexto en la que se desarrollan estos aprendizajes. No es lo mismo desarrollar una sesión de clase en Lima metropolitana o en Lima provincia, como por ejemplo en Taquile, que me tocó estar en Puno, por ejemplo, ¿no? No obstante, no tanto por el tema geográfico, ¿no? Sino también por el tema del idioma, el tema de la cultura, el tema del contexto que vive cada estudiante y por tanto cada escuela, ¿no? Muy bien, entonces en este contexto, colegas, quiero abrir esta primera parte de la sesión, retomando un poco el orden en el cual vamos a desarrollar esta sesión de hoy, ¿ya? Quiero compartir con ustedes la estructura de lo que va a ser o de lo que es este gran esfuerzo colectivo y que sin duda es también nuestro ejercicio el poder compartir cada uno de los módulos que se ha establecido previamente aquí, ¿ya? Tanto esto a través del gobierno regional del Callao como CAFET. Recordar entonces, colegas, que tenemos la especialización en el área de matemáticas, ¿ya? De la jornada escolar completa, ¿ya? Y tenemos para esta especialización, tenemos módulos, las mismas obviamente que voy a destacar para que ustedes puedan visualizar, ¿ya? Tenemos entonces aquí el módulo uno que se trata y que vamos a desarrollar hoy en dos sesiones, que tiene que ver mucho con los fundamentos, ¿no? La parte básica, la parte elemental, la parte de soporte, la parte, el marco teórico y también el documento rector que vamos a trabajar, que es el Currículum Nacional de Educación Básica Regular, ¿no? Y también, obviamente, el manual del buen desempeño directivo, docente, según sea el caso, ¿ya? Entonces tenemos el módulo uno
Bien, sigo leyendo también lo que van escribiendo, gracias por sus saludos. El módulo 1 trata acerca de los fundamentos de la didáctica para la jornada escolar completa del área matemática. Aquí tenemos dos unidades, las mismas que vamos a desarrollar hoy, ¿ya? Que son fundamentos del enfoque por competencias y del modelo de la jornada escolar completa, ¿ya? Hoy vamos a desarrollar conceptos y principios del enfoque por competencias en el área matemática, no sin antes establecer obviamente toda una ruta pedagógica de cómo se desarrollan o se promueven las competencias, las capacidades, los desempeños o criterios en los que vamos a desarrollar nuestra labor docente. Por tanto, también vamos a hablar acerca de los procesos pedagógicos, los procesos didácticos aplicables a nuestra área, que es el área de matemática. ¿Ok? Recordar que el currículum no establece cursos, establece área curricular, que es justamente matemática, y en el cual se desarrollan contenidos disciplinares a través del desarrollo y la promoción de las 4 competencias del área matemática, ¿no? Que es resolver problemas de cantidad, resolver problemas de forma, movimiento y localización, resolver problemas de regularidad, equivalencia y cambio, resolver problemas de gestión de datos e incertidumbre. Todo ello ya en la práctica, dependiendo de cada una de nuestras escuelas, sobre todo privadas, donde ya se establece una distribución a criterio de la gestión académica del director o coordinador académico. ¿Ah? De hecho, luego vamos a hablar acerca de los procesos matemáticos. Vamos a trabajar muchísimo de mucha influencia de Polya, ¿no? De George Polya, ¿no? Y también de Malapina. Y vamos a abordar estos procesos como resolución de problemas, el razonamiento, la comunicación, la representación y uso de estrategias y heurísticas. Luego vamos a pasar acerca de la alineación entre las competencias del área y las metas del modelo de la jornada escolar completa. Y también vamos a socializar el rol del docente, como mediador, como facilitador, como diseñador de experiencias de aprendizaje. Queda claro, colegas, que voy a ser el primero de lo que voy a mencionar un poco de mi experiencia primera en el sector educativo. Y que de pronto a lo mejor no necesariamente tiene que ser como un ejemplo, ¿no? Más bien muy por lo contrario termina siendo como un espacio de reflexión. Quien le habla, eh, si bien es cierto, tenemos mucho, en muchas oportunidades podemos tener exposición o acercarnos y tener contacto con el sector educativo. Curiosamente, mi primer contacto con educación fue a través del nivel preuniversitario, ¿no? Sin embargo, con toda honestidad, fue hasta cuando llegué a trabajar en una escuela como docente y luego como coordinador y comencé a ser muy consciente del trabajo de enseñanza-aprendizaje, donde realmente vi mi espacio de crecimiento, ¿no? En ese sentido, tenemos nosotros como docentes y colegas mucha oportunidad de seguir mejorando y creciendo, porque en estos contextos en los cuales nos venimos desarrollando, existen muchos cambios y muchas demandas, ¿no? Nuestros estudiantes hoy en día tienen mucha exposición tecnológica y es uno de las aristas que vamos a abordar en esta jornada, ¿ya? En estas jornadas que tenemos. Muy bien, y solamente para poder precisar, esto lo vamos a trabajar en la unidad número 1. De hecho, todo este cartel de contenidos vamos a publicarlos obviamente y de manera oportuna en sus cuentas de Cubicol, en las cuentas que ustedes van a tener a través de EPL Holding, las mismas que van a poder observar semana a semana cómo vamos a ir devengando cada uno de estas unidades, ¿no? En promedio, vamos a llevar una unidad por cada semana, la misma que nos va a permitir avanzar de manera orgánica, ¿ok? Dicho eso, entonces, solamente voy a enlistar el nombre de cada unidad. La unidad número 2 es neurodidáctica aplicada en el aprendizaje matemático. La unidad 3 es el razonamiento matemático y resolución de problemas. La unidad número 4 es didáctica del álgebra y la aritmética. La unidad número 5 es didáctica de la geometría. La unidad número 6 es diseño de experiencias de aprendizaje en matemática. Y obviamente terminamos, estimados colegas, el módulo 1 con un producto que obviamente va a tener una valoración dentro de nuestra escala y rúbrica de evaluación docente. La misma que quiero precisar para que ustedes deben de saber, ¿no? Colegas, que la calificación y la certificación de esta especialización no solamente es asistencial, no solamente es por estar activo en una cuenta conectada, ¿no? Sino también es por una producción. Ok, entonces el producto del módulo, vamos a tener el diseño de una microsecuencia de una jornada escolar completa de aprendizaje matemático con el uso de estrategias neurodidácticas y evaluación formativa. ¿Ya? Esto va a terminar obviamente de enmarcar
todos los módulos, que son, como lo hemos mencionado, 6 módulos del módulo 1, ¿ya? 6 unidades del módulo 1. Con esto vamos a dar inicio al módulo 2. Y el módulo 2 tiene por título Estadística, Probabilidad y Proyecto Final de Aplicación Didáctica. Para esto vamos a tener en la unidad número 1, ya del módulo 2, enseñanza y aprendizaje de la estadística. ¿Ok? Vamos a tener enseñanza de la probabilidad. Vamos a tener la unidad 3, evaluación formativa en el área de matemáticas, que es muy importante y de seguro lo vamos a hacer de manera mucho más reflexiva y consciente con el uso de recursos. ¿Ya? Muy bien. De hecho, aquí en la evaluación formativa vamos a trabajar listas de cotejo, escala de valoración, rúbricas analíticas y globales y portafolios digitales. De hecho, entramos también a la unidad número 4, que es el proyecto final de aplicación didáctica, que lo vamos a trabajar, ojo, en 2 semanas, que son las semanas 11 y 12, las mismas que van a garantizar el cierre del módulo final del módulo 2. Todo esto, obviamente, con un proyecto que es el proyecto de innovación didáctica en el área matemática, unidad de aprendizaje con instrumentos de evaluación formativa y fundamentación neurodidáctica. Muy bien. Habiendo mencionado esto, colegas, vamos entonces a dar por iniciado la sesión de hoy. Ya saben, estimados colegas, si tienen alguna consulta, escribir en la cajita del chat. No es necesario que aperturen sus micros, porque si no yo voy a parar y por ahí se me pueden ir algunas ideas relevantes también que voy a procurar siempre afinarlas de una manera que no se pierdan en el camino. Es por eso que necesito que ustedes escriban sus consultas o dudas que tuvieran en la cajita del chat del Zoom, para yo poder atenderlas de manera muy también responsable, ¿ya? Muy bien, entonces esto sería en su defecto este insumo. De todas maneras, si hay algunas consultas, no se olviden escribir en la cajita del Zoom. Muy bien, entonces ahora vamos a comenzar. Ya tenemos 52 docentes. Voy a hacer una captura de pantalla y obviamente para que ustedes lo tomen en cuenta, ¿ya? Para que ustedes lo tomen en cuenta y ustedes puedan visualizar cómo lo vamos a desarrollar a trabajar o lo vamos a desarrollar aquí. Estimados colegas, hay una pregunta que me parece sumamente importante, ¿ve? Que es importante utilizar la cajita del chat. Me dicen, a ver, todos esos módulos, ¿cuánto tiempo será? Bien. Me gustaría que nos proporcione el horario de clases para poder organizarme. Muy bien, maestra Milagros. Bien, los horarios van a ser o están establecidos, colegas, en una forma que ustedes, bueno, y tanto mi persona también nos podamos organizar mucho mejor, ¿ya? Yo le voy a compartir con ustedes también el horario. Enseguida voy a abrir el archivo. Denme un segundito, por favor, para que ustedes puedan también tener acceso a ello, que también es un material que se nos ha compartido para que ustedes también lo puedan tener, ¿ya? Ahora, a ver un segundito. El horario, nosotros tenemos, en efecto, vamos a tener, digamos, actividades o cronogramas de clases presenciales en su gran medida, ¿ya? Eso también les voy a comentar, ¿ya? Voy a compartirles ahorita nuevamente esta información, ¿ya? Presten atención, por favor, colegas, para que también sigan haciéndome consultas de manera muy puntual como la que me están haciendo ahora. Bien, entonces, esto es importante porque el docente que no está atento, obviamente va a verse muy complicado porque no va a poder gestionar sus horarios. Bien, entonces, estos son los horarios, colegas, que vamos a tener en adelante, ¿ya? Hoy hemos comenzado, martes 4, hemos comenzado de 5 a 7, ¿ya? ¿Correcto? Y seguimos, obviamente, el jueves 6, también de 5 a 7. Y así vamos a tener todos los días, martes y jueves de 5 a 7 de la noche, ¿ya? Y esto va a ser en efecto los días martes y jueves durante todo el mes de noviembre y diciembre y también la primera semana de enero donde vamos a terminar este programa, ¿ok? Ahora, también es cierto que vamos a tener sesiones presenciales. No sé si ahí, de repente por ahí le pueden hacer una capturita de pantalla para que lo tengan ya claro y se lo envían a su celular y después ya lo confirman en su cuenta Cubicol, ¿ya? Para que no tengan incertidumbre. Tenemos en efecto, colegas, el sábado 29 de noviembre una sesión presencial.
¿ya? Le vamos a confirmar exactamente, todavía no es el momento de confirmarle en qué horario vamos a hacer. De 8 de la mañana a las 10 o de 10 de la mañana al mediodía. Las sesiones presenciales van a desarrollarse en las instalaciones del Instituto de Educación Superior Privado María Madre del Callao, ¿ya? ¿Ok? No me quiero ir de manera muy lapsa en esta parte porque creo que es puntual. Pero si tienen estas consultas, enhorabuena, las respondo. En diciembre comenzamos con el jueves 4, martes 9, jueves 11, martes 16, sábado 13, que también se va a hacer de manera presencial, y terminamos diciembre por lo pronto con la sesión presencial que sería el jueves 18. ¿Por qué cerramos el 18? Porque del 20 en adelante nos vamos a concentrar en nuestras actividades familiares, como es la Navidad y el Año Nuevo. Teniendo, obviamente, como cierre final, la primera semana de enero. Y ahora les voy a comentar esto porque esto también se los puedo mostrar en efecto en la cuenta que ya tenemos, bueno, nosotros los docentes, que es la cuenta de Cubicol. En la cuenta Cubicol ustedes tienen aquí, tienen para tomar en cuenta la especialización del área de matemática, ¿ya? Para que lo puedan ustedes trabajar, ¿ya? Y aquí vamos a todavía tener en adelante todos los materiales, todos los recursos que se van a ir presentando aquí. Por el momento, hasta donde yo lo estoy comentando, vamos a tener la última sesión presencial, como les he comentado, el jueves 18 de diciembre, ¿ya? Ahí se va a cerrar, ¿ya? Muy bien, entonces, ahora sí, colegas, vamos a comenzar y bienvenidos ahora sí a la presentación. Nos vamos a enmarcar un poco en este espacio. Voy a compartir un Canva que he hecho algunos ajustes finales, conociendo un poco, digamos, el contexto en el cual la gran mayoría de ustedes está elaborando. Y me haría como primera consulta, ya que les he explicado un poco mi formación universitaria, mi experiencia como docente, como coordinador, como directivo también de instituciones educativas y por supuesto también ahora como asesor pedagógico de editoriales de Lima y provincia, ¿no? Actualmente también soy capacitador internacional del método Singapur por Marshall Cavendish. Obviamente también me he certificado en Chile para poder dar esa cátedra y también poder implementar en muchas escuelas acerca de este novedoso método en la enseñanza de las matemáticas. ¿Ok? Muy bien, entonces voy a fijar un poco mi imagen aquí para poder verme y poder también avanzar con ustedes. Bien, bien colegas. A ver, ¿cómo ingresan a Cubicol? A ver, para... Disculpe, ¿todos son presenciales? Solamente dos son presenciales, lo hemos comentado, maestro Alex. Solamente dos van a ser presenciales. Además van a ser virtuales martes y jueves. Las presenciales son sábados nada más. Son dos sábados nada más que tenemos a lo largo de todos estos talleres. ¿Ok? Muy bien, ¿cómo ingresan a Cubicol, maestro? Esta información ya se le va a comunicar a través del responsable del programa en sí. Hay asesores específicamente a nivel técnico, pedagógico, que le va a explicar un poquito cómo trabajar. De hecho, lo único que tienen que hacer ustedes es hacer uso de un link que los va a derivar a la cuenta de Cubicol y recibir obviamente sus usuarios, ¿ya? Usuario y su contraseña para que puedan tener, ¿ok? Los que ya tienen acceso, créanme que todavía en el transcurso del día, ya que estamos iniciando recién nuestra primera sesión hoy, se van a ir cargando recién los materiales, ¿ya? Muy bien. Maestra Patricia me dice, aquellos que no pueden a las 5 las clases serán grabadas. Entiendo que sí, pero voy a trasladar su consulta para ver cómo es que también se va a hacer llegar las sesiones. Entiendo que todas estas sesiones están siendo grabadas también, ¿ya? Pero igual voy a trasladar su consulta para que lo puedan tener y ustedes también puedan saber cómo, digamos, organizarse en el campo, en la situación supuesta de no llegar, ¿ya? Bien, colegas, ahora sí, listos, vamos a comenzar, vamos a hacer un onboarding a esta primera parte de los fundamentos. Dice que recordar es volver a estudiar y sobre todo que nadie se puede bañar en dos veces en un mismo río, ¿no? Cada vez que he escuchado yo, y créame que no ha sido pocas veces, acerca de los fundamentos o la parte básica del área, siempre lo tomo a bien descubrir, perdón, nuevas aristas de cómo poder fundamentar esta hermosa área que hoy estamos sosteniendo a través de nuestros talentos, ¿no? Bienvenidos entonces al programa de especialización en el área de matemática de la jornada escolar completa, ¿ya? Mi nombre es Luis Poma,
especialista en el área de matemática. Este módulo, como les he comentado, estimados colegas, tenemos fundamentos de la didáctica para la jornada escolar completa del área de matemática. Y de hecho vamos a partir primero haciendo esta reflexión no menor, ¿no? Y esto es algo que también lo voy a acompañar y lo voy a acompañar también de unas preguntas que van a venir a continuación. Matemáticas, ¿no? Dice, vamos a recopilar un poquito estas ideas que se vienen, ¿no? Es la única asignatura que se estudia en todos los países del mundo y en todos los niveles educativos. Hablo de preescolar, hablo de inicial, hablo de primaria, hablo de secundaria, hablo de bachillerato, hablo de preuniversitaria, hablo de universitaria, hablo de incluso nivel técnico. Es importante y a nivel de educación también de posgrado, ¿no? Entonces, es algo muy importante y por supuesto no hay duda en este espacio que estamos en un área core, en el proceso de enseñanza-aprendizaje y sobre todo en la generación de nuevos perfiles y de mejores perfiles que sean respaldo, que sea empático con una sociedad que demanda perfiles mucho más centrados en habilidades que obviamente responden al conocimiento, que responden también a la ética, ¿no? Muy bien. Maestra Erika, las consultas que vienen a hacer con respecto al tema de la plataforma, como le comento, lo van a hacer a través de los grupos de docentes que tienen. Creo que tienen un grupo de docentes inscritos por área. Ahí hagan la consulta, que yo no tengo manera como entregarles sus usuarios, porque eso ya se encarga el área administrativa de la administración del programa, ¿ya? De todas maneras, si es que de pronto, ya siendo la segunda sesión, todavía no tuvieran, ya yo voy a pedir una lista para poder remitirla de manera inmediata, ¿ya? Muy bien, ¿qué más hemos mencionado acá? Que de hecho supone un pilar básico de la enseñanza en todos ellos, ¿no? La razón fundamental de esta presencia universal se encuentra en que las matemáticas constituyen un idioma poderoso, conciso y sin ambigüedades. Bien, como parte de esta sesión, he previsto compartir con ustedes un link, ¿ya? Les acabo de compartir, nuevamente lo comparto 2 veces, es el mismo link. Ingresen por favor a ese link, colegas, y yo voy a administrar una plataforma, que es un Menti, el cual obviamente me permite ver el progreso de las preguntas que voy a hacerles a continuación, ¿ya? Tienen que darle clic nomás al link que les he compartido, ¿ya? Voy a compartir pantalla para que veamos las preguntas que voy a lanzar con ustedes, ¿ya? Ahí está. Ahí está. Tenemos entonces 33 maestros conectados ya. Muy bien, de los 54. Tienen que ser todos, ¿ah? Vamos a ver la primera pregunta, colegas. ¿Cuál es tu objetivo al llevar esta especialización? Créanme que como docente, instructor, soy muy reflexivo y voy a comprometerme con cada una de sus objetivos y también voy a comprometerme de ver si cada docente es coherente con sus ambiciones, ¿no? Buenísimo, buenísimo. Vamos a compartir cada uno de ellos porque esto se supone está dentro del marco de lo que nuestra experiencia y nuestra formación también obedece, ¿ya? Muy bien, empoderarme en el diseño de mis sesiones. Buenísimo, buenísimo. Es bueno que sea anónimo. Yo me siento reflejado con el primero porque una de las cosas donde más he sentido mi mejora a lo largo de estos 15 años es obviamente en nutrirme de experiencia para poder generar muchas mejores sesiones de clase, ¿no? Donde incluso se utilizan neuroindicadores, ¿no? Se utilizan instrumentos cada vez un poco más disruptivos, o se pueden generar proyectos transversales con otras áreas, ¿no? Todo eso lo vamos a manejar a lo largo, créanme, de esta especialización. Muy bien, seguimos escribiendo, tenemos 14 respuestas, pero solamente se han incorporado 37 a este Menti, ¿ya? Si hay algunos maestros que quieran saber la página, cómo desarrollar este tipo de retroalimentación, yo con todo gusto se los escribo, ¿ya? Pero si ya lo conocen, pues no hay problema, todo bien. Tenemos 51 docentes conectados en esta sala, pero tenemos, ojo, solamente 37 que están comenzando a escribir, de los cuales tenemos solamente 18 respuestas. ¿Ya?
Muy bien. Y vamos avanzando, vamos avanzando. A ver, empoderarme en el diseño de mis sesiones, conocer algunas estrategias activas en la enseñanza de las matemáticas en el nivel secundaria. Bien. Mi objetivo es fortalecer mis competencias docentes para mejorar la enseñanza y aprendizaje de las matemáticas en mis estudiantes. Qué bueno. Me tinca que es maestra de aquí. Ojalá, ojalá haya acertado. Aprender procesos didácticos ágiles. Muy bien, metodologías ágiles, ¿no? Y flexibles para la enseñanza de la matemática. Qué bueno, un maestro innovador. Desarrollar el pensamiento lógico y crítico. Bien, muy bien, muy bien. Ojo que tenemos una capacidad que es elabora y usa estrategias, razona y argumenta, ¿ya? Donde tenemos que obviamente potenciar el pensamiento lógico y crítico, ¿no? De hecho, aquí la palabra metacognición es vital, ¿no? Capacitarme y actualizarme en la parte pedagógica y curricular para mi mejora en formación docente, así como buscar estrategias didácticas para llegar al entendimiento del estudiante. Mejorar mis habilidades, conocimiento y aprender didácticas en la especialidad. Mi objetivo de esta especialización es la de aplicar los conocimientos de matemática en situaciones del entorno. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Me encantó esta. Estar a la vanguardia de las enseñanzas para un mejor aprendizaje. Y les invito a ustedes a leer también para que vayan comprometiéndose con cada uno de las ambiciones que tenemos como docentes, ¿no? Actualizarme para mejorar mi desempeño en el aula, aprender más técnicas y formas de aprendizaje. Aquí vamos a explicar mucho más a detalle qué es una estrategia, qué es una metodología, qué es un método, qué es una táctica, ¿correcto? ¿Qué es una heurística? Muy bien, mejorar las competencias como docente, mejorar de mejor manera el diseño curricular en matemáticas, criterios de evaluación, mejorar mi competencia profesional de área, fortalecer conocimientos y aprovechar experiencias del grupo, mejorar en mi práctica docente y aprender nuestras estrategias en favor del aprendizaje de mis estudiantes. Muy bien, fortalecer mis competencias, mantenerme actualizada. Esta información se descarga y se comparte también por si acaso lo vamos a compartir también en el mural que nosotros tenemos en la cuenta que nos tiene EPL Holding a través de la cuenta Cubicol. Aplicar los procesos didácticos y pedagógicos. Excelente, excelente. Una maravilla los procesos didácticos del área matemática. Nos va a ayudar muchísimo a propiciar el desarrollo de las competencias, obviamente movilizar las capacidades y sobre todo lograr eh, o puntuar en una muy buena posición de la rúbrica los desempeños o criterios, ¿no? Capacitar en el área de matemáticas para poder mejorar mis enseñanzas, aprender nuevas metodologías para reflejar ese aprendizaje en nuestros estudiantes. Muy bien. Promover una actitud positiva hacia las matemáticas. Muy bien, y vamos entonces a seguir porque es una primera pregunta. Y vamos a avanzar. Vamos a avanzar entonces para que ustedes también lo puedan tomar en cuenta y lo puedan saber, ¿ok? Muy bien, entonces, colegas, vamos entonces escribiendo por este lado. Ahí tenemos en su defecto lo que ustedes ya han trabajado, ¿no? Ahí tenemos 34 respuestas, 34 respuestas para que ustedes puedan ir viendo, ¿no? Muy bien, muy bien. Entonces ahora llegamos al final, vamos a ir esperando las respuestas que seguro ustedes van a seguir desarrollando. Y no está mal, está súper bueno las 34 respuestas que nos están dando a continuación. Ahí tenemos 34 respuestas ya de parte de ustedes. Muy bien, docentes, muy bien. A ver, una preguntita que han hecho aquí. Eh, no se puede enviar. Recuerden, han hecho algunos pantallazos. Muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, colegas, vamos a continuar, ¿ya? Vamos a continuar y vamos entonces a visualizar cada uno de estos compromisos que hemos hecho para con nuestro auditorio, ¿ya? Muy bien, entonces seguimos entonces. Y ahora voy a pasar justamente a la parte de la presentación también que tenemos ahora. Muy bien. Entonces, la herramienta que hemos trabajado, por si acaso, me han preguntado en interno, pero deberían hacerlo en público, o sea, deberían preguntarlo, colegas, con toda honestidad. Deberían preguntarlo sin problema alguno. ¿Ya? Sin miedo, sin miedo, sin miedo. Sin miedo deberían preguntarse.
Ya, la herramienta se llama Mentimeter, que es la plataforma, ¿ya? Cuando quieran ustedes de pronto hacer una retroalimentación que es importante, yo no podría decir que los conozco mucho si por lo menos no estoy comenzando a entender sus intereses, ¿no? Que esto es vital para lo que nosotros vamos a desarrollar en adelante, ¿ya? Muy bien, todavía no salgan de ese Meet, de este link que les he compartido, porque mientras voy avanzando, seguro voy a hacerles más consultas al respecto. ¿Ya? Muy bien. Entonces, entonces, vamos a compartir la siguiente presentación. A ver, ahí está. La siguiente pregunta es, ¿qué palabra identifica más a la matemática? A ver, vamos a ver cuál sería su respuesta. A ver, escriban por favor sus respuestas. Muy bien, ahí tenemos fórmulas. Fórmulas, a ver, la palabra que dedica más a la matemática. A ver, fórmulas, problemas, una ciencia exacta. Buenísimo, ¿ya? Bien, vamos. Ajá, miren sus respuestas, ¿ah? Resolución de problemas. Buenísimo, buenísimo, resolución de problemas. Ahí está el enfoque, ¿no? Operaciones. Uy, operaciones, ya tenemos dos personas o tres personas que han coincidido en operaciones. Números. ¿Qué más? Resolución de problemas. Está ahí nuevamente. Razonamiento lógico. ¿Qué más? Cálculo, ingenio, razonamiento. ¿Qué más? ¿Qué más? Ahí estamos leyendo sus respuestas. Vamos, 19 respuestas todavía, maestros. Tenemos que hacer sumamente rápido ahí. Vamos a hacer multitasking ya con nuestras respuestas. Muy bien, razonamiento lógico ya comenzó a tener coincidencias. Estas palabras que van creciendo son las palabras donde hay mayor coincidencia en nuestro colectivo de docentes. ¿Ah? Eh, Al final les voy a hacer una valoración de esta sesión para que yo también pueda tener un reflejo de cómo ustedes perciben mi trabajo. Así que, por favor, colegas, para eso necesito que participen, porque si no participan, lo van a juzgar de afuera y quizás para que el participa está muy atento y el que no, de repente está en su espacio un poco aburrido. Y lo ideal es que, como hemos prometido, que esto sea bastante, bastante interactivo, ¿no? Muy bien, ahí tenemos habilidad mental, correcto, inteligencia, resolución de problemas se mantiene permanentemente. Ahí estamos apuntando más problemas, ¿ya? Muy bien, seguimos respondiendo para yo poder, ya cuando doy pase a la siguiente imagen, ya no van a poder responder. Y ahora viene una pregunta importante. Y es curioso, colegas, que lo que vamos a aprender también en esta sesión es saber y el arte de preguntar. Cuando nosotros a veces dentro de una sesión de clase esperamos tener resultados distintos, tiene que ver mucho con el tipo de pregunta que nosotros hacemos. Si hacemos preguntas fácticas, los resultados serán fácticos. Si hacemos preguntas netamente predecibles, las respuestas serán predecibles. Entonces ahora quiero justamente compartir con ustedes, yo creo que vamos a darle 5 segundos para que caigan las mismas respuestas. ¿Qué palabra identifica más a la matemática? 5, 4, 3, 2, 1 y terminamos de recoger. Y la palabra que más se ha visto reflejada es resolución de problemas. Ya lo había dicho en un inicio, resolución de problemas es justo el enfoque, el área matemática, ¿no? Es el enfoque. Seguido de razonamiento lógico, seguido de razonamiento, seguido también de operaciones, problemas y números. Ahora viene una pregunta muy importante. Atención, colegas, porque esta es la pregunta que he hecho en mi experiencia como docente a estudiantes de tercer e incluso cuarto grado de primaria. Y se van a sorprender el tipo de respuestas que he podido recibir de parte de ellos. Y se las voy a compartir iniciando esta sesión de hoy. Iguales y diferentes, decenas y unidades. Ojo con esto. El tema o la pregunta se llama, todavía no le he dado, pero el y diferentes dentro de decenas y unidades. Observamos, ahí tenemos dos imágenes, una imagen A y una imagen B, ¿no? Ahí está, ¿no? Ahí tenemos. Perfecto. A ver, para los que están ingresando me están pidiendo que compartan nuevamente el link. Ya. A ver, docentes, los que han ingresado recién, ahí están. Ingresen ese link, por favor. Maestro Solano, ahí tiene el link para que pueda ingresar.
Iguales y diferentes. Decenas de unidades. ¿Todo bien? ¿Ya lo revisaron? Perfecto. Entonces con esto vamos a hacer la pregunta. Miren, ¿ah? A y B. Ahí está. Vale tomarle la fotito. Tomen la fotito ustedes, tengan en su celular porque ahora viene la pregunta. Iguales y diferentes. A y B. Comenzamos. ¿En qué son matemáticamente iguales los dibujos A y B? Ahí quisiera, por favor, que ustedes puedan ya ir respondiendo. ¿Ya? En matemáticamente iguales los dibujos A y B. ¿En qué son iguales? A ver, a ver. Muy bien, y ya tenemos seguro nuestra primera, digamos, respuesta. En que ambos tienen decenas de unidades, o correcto, son iguales en las unidades, en la cantidad de unidades, ¿ya? En sus dimensiones, ¿ya? En las unidades, ya, pero no podemos pensar igual, ¿la? Tenemos que pensar distinto, tenemos que pensar distinto, a ver, en la cantidad de unidades de cada una, ¿ya? Bien, bien, bien. En las decenas dependen las decenas dependen de las unidades. Tienen decenas de unidades. Ambos tienen cuatro cubos sueltos que representan cuatro unidades. Voy a precisar que esta respuesta, la última que acaba de llegar, es mucho más, digamos, clara, ¿no? En las unidades. Pero la respuesta que quiero justamente compartir con ustedes es que no solamente son iguales en las unidades, ¿ah? Ahí tenemos que ir viendo entonces en qué también son iguales, ¿no? Bien, se van a sorprender el tipo de respuesta que he recibido de parte de estudiantes, ¿ya? Bien, bueno, no ha habido mucha variedad, pero vamos a luego verlo ya en las respuestas. El valor posicional de las unidades. Bueno, continuamos entonces con la siguiente pregunta. Iguales y diferentes, decenas de unidades. ¿Ya? ¿Nuevamente lo tenemos? Ahora viene la pregunta. ¿En qué matemáticamente son diferentes los dibujos? ¿En qué son diferentes? A ver, vamos viendo. A ver, en las cantidades, en las decenas, en las cantidades de decenas, en las decenas, en la cantidad que representan, en valor, en una de las figuras hay cuatro decenas y en otra hay dos decenas. En la cantidad de unidades, en que uno es mayor y otro es menor, son diferentes en la cantidad de decenas. Pero me parece que todos estamos pensando lo mismo. Y esto es un trabajo muy importante, ¿por qué? Porque eso tiene que ver mucho con lo que vamos a avanzar ahora en breve. Bien, entonces hasta ahí yo creo que ya me doy por bien servido. Vamos a darle 5 segundos más para ahora ver el tipo de respuestas de estudiantes que hoy ya ellos están sentados frente a nosotros y que trabajan también y tienen una demanda de metodologías activas donde ellos piensan también divergentemente, ¿no? Y es que de pronto es ahí donde nosotros creemos, creo que es un marco preciso para poder enfocarnos en nuestra verdadera necesidad como formadores, ¿no? La cantidad de bloques, la diferencia se encuentra en el valor posicional de las decenas, se diferencia en el número de decenas, ya que el dibujo B tiene dos decenas más que el dibujo A. Muy bien, es una diferencia distinta. Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien. Bien, entonces, colegas, hasta aquí está, digamos, establecido este Menti. Y ahora vamos a pasar a socializar esta parte que también está hecha con mucho cariño y mucho objetivo, ¿ya? Para ustedes. A ver, y vamos a demandar ahora que se presenten las respuestas que han dado estudiantes. ¿Se acuerdan que hicimos esta pregunta, verdad? ¿En qué son iguales? Veamos. Nosotros encontramos 7 respuestas de estudiantes distintas. A ver, atención con ello, ¿eh? Hay cubos rojos e iguales, perdón, hay cubos rojos y azules. Y algunos de ellos están formando torres de cubos. ¿En qué son iguales? Era justamente eso, ¿eh? Son iguales porque ambos están expresados en cubos rojos y azules. ¿Mm?
No lo escribimos, seamos honestos. ¿Eh? 2. Las torres de cubos están en grupos de 10, con 5 cubos rojos abajo y 5 cubos azules de arriba. Entonces también eso no lo hemos establecido, no lo hemos escrito nosotros. Miren que estudiantes ya se dieron cuenta de eso. ¿Eh? 3. Ambos usan cubos para mostrar un número de 2 dígitos. Miren, justamente aquí que tenemos en el A. ¿Qué número representa el número A? 23. Y el B, 43. Entonces, es correcto que ambos usan cubos para mostrar un número de 2 dígitos. Eran también iguales por eso. 4. Ambos muestran decenas de unidades. Ahí creo que la gran mayoría de nosotros como colegas ha apuntado. 5. También esto que hemos escrito nosotros, hay que ser honestos. Ambos tienen 3 cubos sueltos, es decir, tienen 3 unidades. 6. Ambos muestran números que terminan en 3. Claro, 23 y 43, claro, son iguales por eso. 7. Ambos muestran números impares. Uy, esto sí, nadie lo vio. Eran iguales porque son números, ¿qué cosa? Impares. Muy bien, entonces ahí docentes, me agradaría que podamos ya ir escribiendo, haciendo una reflexión. ¿Qué opinan de estas 7, digamos, reflexiones o conclusiones de igualdad de estas dos imágenes? A ver, ustedes me dicen sus comentarios, por favor, ¿qué les parece? Interesante, hemos visto que se ha visto algunas características distintas. ¿Qué tiene que ver esto con matemática? Muchísimo, desde luego. Pero es muy importante que hagamos esta reflexión, que estudiantes han dado ya 7 tipos de respuestas cuando nosotros conscientemente hemos apuntado de pronto 2 o 3. Vamos, miren la pregunta que tenemos aquí. A y B son diferentes, ¿por qué? Bueno, acá no tenemos 7, tenemos 5, pero no es menor. Dice que A y B son diferentes porque A tiene 23 cubos y B tiene 43. ¿Correcto? 2. A tiene 2 decenas y B tiene 4. Eso sí lo leí. 3. A es como 23 y B es como 40 más 3. Son diferentes por eso. 4. Tienes que sumar 2 decenas más a 20 para que alcance A B. Correcto, son diferentes por eso. Y 5. A es menor que B porque no tiene tantas decenas. Muy bien, muy bien. Entonces, vamos a cerrar esta primera parte introductoria con este lema que lo vamos a ver en cada una de nuestras presentaciones, que es: inspiramos nuevas formas de crecer y transformar realidades. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué vamos a hablar en esta unidad número 1? Ya lo hemos mencionado, ya lo hemos leído, y vamos hoy a hablar acerca de los conceptos y principios del enfoque por competencias del área matemática, y vamos también a terminar con procesos pedagógicos y didácticos aplicables. Muy bien, entonces aquí tenemos la unidad número 1, que es relacionado a los fundamentos del enfoque por competencias y del modelo de la jornada escolar completa. Como hemos comentado, esto lo vamos a desarrollar en 2 sesiones. Lo vamos a desarrollar esta unidad número 1 en 2 sesiones. Muy bien, comenzamos entonces por esto. ¿Qué nos dice el Currículum Nacional sobre la enseñanza de las matemáticas? Bueno, de hecho, nosotros utilizamos y miramos el currículum porque el Currículum Nacional es nuestro documento rector, ¿no? Es el documento en el cual también se contextualiza la real demanda, porque el Currículum Nacional que venimos trabajando es del año 2016 en adelante, ¿no? Ojo que ya para los docentes que tenemos experiencia años atrás, hemos pasado por tener rutas de aprendizaje, ¿no? Y hemos pasado ya a tener digamos, esta estructura que es el CENEP, ¿no? Que es el diseño curricular, ¿no? Del 2016, el Currículo Nacional de Educación Básica Regular, ¿no? Y esta es una invitación también a mirar cómo la enseñanza de las matemáticas también necesita y obedece a tener reformas. Lo que muchos de ustedes han escrito en la parte inicial: utilizar metodologías activas, mejorar sus métodos, utilizar nuevas heurísticas, mejorar en recursos, ponderar y potenciar el uso de su planificación en la sesión de clase, mejorar sus instrumentos de evaluación, utilizar recursos tecnológicos, obviamente también en demanda a las competencias transversales, ¿no? Como es el uso de herramientas TICS y también el aprendizaje ubicuo remoto, ¿no? Y curiosamente, ¿no? Tenemos una imagen blanco y negro donde el maestro es el centro del aprendizaje, donde el maestro es el líder, es el protagonista,
y de donde obviamente depende el proceso de enseñanza. Hoy en día nosotros tenemos que, obviamente, en la medida de esta planificación, porque recuerda que nosotros, como lo dijo en algún momento un mentor docente, me decía pues que nosotros somos un servicio, al fin y al cabo, y somos las industrias sin humo, ¿no? ¿Y eso qué significa? Que nosotros no tenemos dentro de nuestro proceso el retorno de la materia prima a la fase inicial del proceso. Lo que nosotros formamos mal en un estudiante lo hacemos de manera permanente, ¿no? Entonces ahí tenemos varias imágenes donde se ve el uso de tecnología, el uso de la realidad aumentada hoy en día ya de manera presente en muchas de las escuelas, y también las evaluaciones, ¿no? Y también quizás esta suerte de desencuentro que tienen algunos estudiantes al momento de resolver problemas, ¿no? Como también el uso de material que permite que las mesas se conviertan en escenarios de aprendizaje propicias, donde se genere el aprendizaje entre pares, el aprendizaje colaborativo, el aprendizaje basado en retos, el aprendizaje basado en juegos, el aprendizaje basado en el pensamiento de Robert Schwartz y demás, ¿no? Y bueno, terminamos aquí con esta imagen que nos lleva obviamente al uso de una plataforma muy conocida que es una herramienta tecnológica en el uso de la geometría principalmente. En este caso tenemos los puntos cardinales ahí dentro de un plano cartesiano. Y tenemos, por ejemplo, ahí la herramienta de GeoGebra, ¿no? Se suma también Matigón, Graspable y demás que seguro vamos a ir nombrando a lo largo de esta sesión. Hoy por lo menos yo creo que se van a llevar 5 herramientas para poder tener recursos audiovisuales manipulables, que es lo más importante. ¿Ya, colegas? Bien, ahí estamos. Entonces, vamos avanzando. Y vamos a continuar. Entonces, la tarea de educar enfrenta nuevos desafíos para la matemática y también es importante hacer esta pregunta, ¿no? ¿A qué educación aspiramos los peruanos para enfrentar los desafíos del presente siglo? ¿Por qué un estudiante tiene que acercarse al conocimiento de la tecnología, de la ingeniería, de la ciencia, incluso del arte? Porque es la demanda actual hoy en día, ¿no? Es por eso que tenemos el enfoque STEAM también, ¿no? Que utiliza la ciencia, la tecnología, la ingeniería, el arte y por supuesto la matemática ahí presente, ¿no? Bien, bien, hay unos maestros, por ejemplo, el maestro Policarpo de frente ha colocado GeoGebra. Así es, así es. Y es cierto que la maestra Erika también ha ponderado muchísimo su comentario que dice que los estudiantes observan de lo visual a lo simbólico. Sí, eso me hace mencionar el enfoque CPA, que es el que promueve, por ejemplo, el método Singapur, ¿no? Que pasa de lo que es concreto, pictórico y de ahí abstracto, ¿no? Previamente a lo que es abstracto se requiere obviamente lo simbólico y previamente lo simbólico lo concreto manipulable o lo visual, ¿no? Lo interactivo, ¿no? Muy bien. Entonces seguimos aquí. Y entonces aquí tenemos este documento que es muy importante, que si bien es cierto, sabemos todos que es importante y que es fundamental, pero hay una constante en el tema de las capacitaciones o en las supervisiones docentes, que es un documento que no todos lo leen con el nivel de agudeza que deberían de requerirlo, ¿no? Y es por eso que se hace oportuno este tipo de sesiones para poder conocer un poquito más a detalle lo que habla nuestro documento rector como docente. ¿Qué debemos saber sobre el currículum nacional? Pues es un documento que muestra la visión de la educación que queremos en nuestros estudiantes. El currículum nacional es una columna básica de la educación. Y esto es clave para indicar hacia qué aprendizajes debemos orientar nuestras prácticas y obviamente hacia dónde el Estado debe promover este tipo de prácticas. El currículum nacional también, pese a ser un documento de carácter oficial, debe cumplir una función pedagógica que acompaña al docente en su labor cotidiana. Y es por eso que aquí nace el término, o se conoce el término de diversificación curricular. Si bien es cierto, es un documento formal, obviamente queda en el trabajo y en la capacitación también del docente que haga el trabajo, la diversificación curricular, que lo adapte y le haga justamente las adaptaciones pertinentes para que pueda lograr los objetivos que este mismo documento persigue, ¿no? Su implementación esto ha empezado en el 2017 en todas las instituciones educativas a nivel nacional.
Algo que también es muy importante es que, como lo digo y como lo he mencionado, establece las columnas básicas. Muchas escuelas quieren innovar, muchas escuelas quieren seguir trascendiendo, quieren trabajar con distintos modelos, pero no pueden trabajar con modelos si no se cumple lo básico. ¿Ok? Y por tanto, el currículo nacional es un marco de una política educativa, de la educación básica, que contiene los aprendizajes que se espera que los estudiantes logren durante la formación básica, en concordancia con los fines y principios de la educación peruana. Hay que recordar que el currículo nacional por algo tiene el carácter de país, responde a la demanda actual. Si bien es cierto, a partir de aquí es donde también se ha sabido escuchar voces que no son contrarias al currículum, sino también aspiracionales, ¿no? Que tienen críticas constructivas con el modelo, que obviamente demandan que este currículum siga cumpliendo su característica ética, su característica lógica, su característica global, su característica integradora, pero sobre todo también busque desarrollar estudiantes con una mirada no tan técnica, ¿no? No tan técnica donde solamente espere entrar al mercado laboral para acatar indicaciones y solamente cumplir labores, sino también profesionales que sean solución a demandas no resueltas hoy en día. Y eso lo vemos en la cultura emprendedora, en habilidades emprendedoras que se hacen a través de ese esfuerzo mancomunado de la comunidad educativa, docentes, coordinadores, asesores, directivos y obviamente el Estado, para poder propiciar escenarios de pensamiento divergente. La matemática no está exenta a eso. Muy por lo contrario, por su carácter exacto, se puede obviamente apoyar con este tipo de miradas como es, y la vamos a ver en adelante, la variabilidad, digamos, matemática, ¿no? Y obviamente eso también nos permite poder desarrollar con distintos procedimientos, con distintos recursos, una misma situación problemática, ¿no? Y eso creo que es el impacto de poder desarrollar un pensamiento divergente, donde nuestros estudiantes no solamente piensen de la misma manera que el profesor, y que el profesor no solamente enseñe de una sola forma para que los estudiantes solamente tengan que repetirlo y por esta memorización llegar a la conclusión de que el estudiante sabe el tema cuando realmente lo único que sabe es repetir pasos. No está mal, yo no soy un profesional que apunte que la memoria es mala, muy por lo contrario, la neuroeducación trabaja también con la memoria de trabajo, la memoria de corto plazo, pero no es lo único que debemos de desarrollar. ¿Ok? Muy bien, entonces, ¿a qué educación aspiran los peruanos para enfrentar los desafíos del presente siglo? Y atentos porque aquí tenemos que enlazar nuestra responsabilidad como docentes del área matemática. Y cuando queremos ver el norte a donde debemos aspirar, pues no tenemos nada más que apuntar a los 11 objetivos que se ubican en el perfil de egreso de la educación básica. Eso significa que son los objetivos que el proceso de enseñanza-aprendizaje a lo largo de la enseñanza de educación básica regular tiene como objetivo supremo. Y esto obviamente es que se cumple a carácter de rigor, ¿no? De todos estos colores que ustedes van a ver aquí, obviamente aquí están presentes las distintas áreas curriculares, matemática, comunicación, religión, o digamos, ciencias sociales y demás, ¿no? Ciudadanía y cívica. Pero aquí hay una flechita que apunta a un color verde, color claro, que le voy a hacer un super zoom en breve. Y aquí previamente vamos a analizar. ¿Qué significa entonces, estimados colegas, este norte del perfil del egreso del estudiante en el marco de ser docente de enseñanza de matemática? Este perfil responde a los retos de la actualidad, a las diversas necesidades, intereses, aspiraciones, valores, modos de pensar, de interrelacionarse con el ambiente y las formas de vida valoradas por nuestra sociedad. Esa visión también permite unificar criterios, establecer una ruta hacia resultados comunes que respeten la diversidad social, cultural, biológica y geográfica. Y también estos aprendizajes constituyen el derecho a una educación de calidad. Se vinculan a los 4 ámbitos principales del desempeño que deben ser nutridos por la educación, ¿no? General de educación, tales como el ejercicio de la ciudadanía, la vinculación al mundo del trabajo, el conocimiento y el desarrollo personal. Es aquí en el mundo del trabajo donde se puede seguir mejorando. Si bien es cierto, estos son 11
objetivos que tiene el perfil de egreso de educación básica, pero hay algunas escuelas que también agregan al perfil de egreso algunos objetivos de manera mucho más específica que el colegio obviamente salvaguarda para tener un perfil mucho más diferenciado. ¿Ok? Y justamente cuando decía que iba a aplicar un super zoom, es que ahí quería mencionar esta parte. Dice que el estudiante interpreta la realidad y toma decisiones a partir de conocimientos matemáticos que aporten a su contexto. Entonces nosotros, como docentes del área matemática, sí tenemos un impacto específico dentro de estos 11 principales objetivos de perfil de egreso. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que busca cuál es la política educativa nacional? Que el estudiante pueda mirar su entorno y sobre ello poder establecer planes de acción o toma de decisiones que estén respaldados en un conocimiento científico, en un conocimiento matemático que aporte a su contexto, es decir, que le sea muy contextualizable, ¿no? Muy bien, entonces esto es justamente y cómo el área matemática tiene una presencia entre este perfil de egreso, es que el estudiante debe interpretar la realidad y tomar decisiones a partir de conocimientos matemáticos que aporten a su contexto. Eso lo hemos comentado, ¿verdad? ¿Qué requerimos? Que el estudiante busque, sistematice, analice. ¿A través de qué? De estrategias, conocimientos matemáticos. ¿Para qué? Para elaborar argumentos y comunicar sus ideas mediante el lenguaje matemático, así como diversas representaciones y recursos. Dígame si esto realmente no representa nuestro verdadero objetivo. Y para hacer esto, créanme que esto yo recién lo pude conocer cuando me capacité en Chile y me pareció sumamente importante. ¿Qué tipo de comprensión promueve en el aula? Es la pregunta que tenemos luego de justamente analizar nuestro rol como docente en el marco del perfil del egresado. ¿Qué tipo de comprensión promueve en el aula? ¿Comprensión instrumental o comprensión relacional? A ver, me agradaría, hagamos un mea culpa. Yo voy a escribir primero, durante los años Comprensión instrumental. que me dediqué a ser docente Utilizar la preuniversitario, yo presentación era el para la clásico emisión de profesor memoria. que Explica enseñaba cómo fórmulas a funciona los de los estudiantes, humanos o ¿no? ¿Correcto? Que enseñaba fórmulas a los estudiantes. ¿Esto qué significa? Que de una u otra manera les decía a los estudiantes cómo incluso pensar, qué tipo de respuestas dar siempre en cuando cumplían con el algoritmo que yo les había dado. Y voy a ser muy consciente, yo era el amante de hacer problemas de dos pasos, con un polvito mágico y salía el problema en un solo paso. Y el estudiante creía que aprendía, creía que sabía, pero literalmente lo único que estaba sabiendo es seguir algoritmos, ¿verdad? Pero eso no solamente sucede en el rubro preuniversitario, sino sucede también en el rubro en la jornada escolar completa, ¿ya? Vamos a leer rapidísimo, colegas, a qué se refiere comprensión instrumental. No hay ningún valiente que haya escrito, bueno, yo voy a escribir. Yo enseñaba, enseñaba la comprensión instrumental. Es decir, full fórmulas. Yo era el profesor formulario, ¿no? Pero se ve, estoy hablando hace más de 16 años atrás, queda claro, ¿no? Hago el mea culpa que ha sido hacia atrás, hace tiempo atrás, pero es muy importante entender esta diferencia. Comprensión instrumental, donde los alumnos conocen las reglas, pero sin razón, probablemente solo de memoria. ¿Cómo identificamos esto cuando un estudiante responde a una pregunta que un docente le hace y le dice, Jorge, ¿por qué estás sacando mínimo como un múltiplo? ¿Por qué estás haciendo la estrategia del chinito feliz, que a veces le llamamos así como docentes, ¿no? O el sombrerito, ¿no? El estudiante te va a decir, porque usted me explicó así. Lo que estamos promoviendo en el estudiante es la comprensión instrumental, porque lo único que está haciendo el estudiante es seguir pasos, pero no está razonando. Instrumental en las academias y racional en los colegios. Sí, 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 es cierto, es cierto, es cierto.
fórmulas y en la medida de lo posible demostrarlas. Muy importante, Anner, correcto. Este es muy importante, pero hay que ser conscientes también que involucra que el docente también pueda demostrar las fórmulas, no necesariamente de manera algebraica, ¿no? Porque hay niños que quisieran saber cómo se genera las factorizaciones o cómo se usa el teorema de Pitágoras si usted va a desarrollar con otro tipo de elementos o incógnitas puede complicar en lugar de ayudar, ¿no? Carlos Figueroa, los alumnos deben construir las fórmulas a través de la relación entre variables. Excelentísimo. Maestro Carlos, ya me adelantó un poco y esto es lo que tiene que ver con la comprensión relacional, donde los alumnos no solamente conocen las reglas, sino que pueden explicar cómo funciona. Pero un momentito, esto, ¿quién lo promueve? ¿El estudiante? Ya es una condición aprendida, ¿es una condición aprendida o es una condición de un equipamiento neurológico de nacimiento? Queda claro que en la comprensión relacional el docente es el principal responsable de esta promoción. No obstante, el docente no se puede permitir resolver un problema de una sola forma, con un paso único, con un solo método, porque lo único que va a lograr es generar comprensión instrumental. Entonces yo te diría, dime de cuántas maneras resuelves un problema y te diré qué tipo de comprensión generas en tus estudiantes. Entonces, ¿qué hace el estudiante? Reconoce un universo de caminos y rutas que le permite explorar en libertad, ¿no? Explorar en libertad. Esto, por ejemplo, me trae muchos recuerdos. A ver, me están escribiendo muy bonitos comentarios, pero me escriben en el chat. Cuando ustedes escriben mensaje directo, me mandan a mí nada más y no lo puedo compartir con todos y me haré que todos lo puedan socializar. Colóquenlo, cuando ustedes respondan, colóquenle everyone in meeting, es decir, a toda la comunidad de profesores. Carlos Figueroa dice, los alumnos deben construir la forma a través de la relación entre variables. El docente debe promover la observación. Así es, debe promover la observación a través de la comprensión con el uso de material concreto o visual. Ya para esto vamos a hablar en el camino de qué recursos se prestan. Cuando un estudiante divide y dice, yo ya sé dividir un número de 6 dígitos y comienza a trabajar separando 2, el 1 y el 1 lo divide entre 3, obviamente llega a la conclusión que 3 por 3 es 9, resta, le queda 2, baja el 4, se pregunta 24 entre 3 me da 8, queda 24, no queda nada de residuo, baja el 0, baja el 0 no se puede ir entre 3, entonces baja el 1 y le agrega el 0 aquí, y con el 1 tampoco puede dividir, puede bajar el 2 y le vuelve a colocar el 0, téngalo por seguro que en este camino hay varios estudiantes que cometen errores. Unos obtienen 3804, otros 384, u otros quizás en el camino no saben cómo desarrollar, pero lo más triste de este algoritmo es que si un estudiante solamente reconoce esta única manera de dividir, probablemente ni siquiera aprendiéndolo será adecuado decir que el estudiante aprendió a dividir, porque lo único que está sabiendo qué cosa es un algoritmo. ¿Ok? Esa es comprensión instrumental. Esto ayuda muchísimo, colegas, si ya ustedes quieren ser mucho más finos y más específicos, les invito, hay muchos papers de esto, mucha investigación acerca del descubrimiento guiado. Todo lo que ustedes han leído al inicio me hizo venir a la mente, qué bueno que coloqué este segmento, descubrimiento guiado. Y esto del descubrimiento guiado es la mejor práctica para que ustedes permitan que el estudiante a través de su exploración, esto no puede ser experimental, o no puede ser experimental en el sentido que no obedezca a una planificación. A veces muchos docentes quieren explorar sin planificar y esto genera ciertos accidentes en el proceso de enseñanza, porque el docente no sabe hacia qué punto, qué espacios se pueden dar o qué contextos se pueden presentar en tu sesión de clase y por tanto no sabe cómo respaldarlo. Entonces el descubrimiento guiado promueve que el estudiante debe descubrir por iniciativa propia y o con intencionalidad del docente a través de obviamente preguntas específicas, preguntas objetivas y puede advertir patrones o relaciones que generan frente a una determinada situación problemática. El maestro no debe preguntar y responderse solo. Chicos, ¿qué opinan de esto? Y da la respuesta. Chicos, sí o no, que cuando esto la base aumenta el área, ¿verdad o no? Entonces el docente no ha generado ningún descubrimiento,
¿no? También, a ver chicos, vamos a ver si la base aumenta en 19,75% y la altura disminuye en 13,78%. No hay que volver problemas complejos para que el estudiante pueda ir avanzando en este acompañamiento, ¿no? Elvis dice preguntas para construir el conocimiento. Muy bien, hay muchas evidencias del arte de preguntar o preguntas de la metacognición, mucho más adecuadas en ciertos momentos, incluso hasta están segmentados por competencias que lo vamos a saber colocar ya en las clases respectivas, ¿ok? El maestro debe saber elegir la situación problemática a trabajar, por supuesto. El estudiante le pregunta al profesor, el profesor tampoco lo ha podido analizar o da una respuesta que de pronto a lo mejor genera un camino demasiado lapso sin la precaución del caso y el ejercicio termina siendo frustrado para una situación frustrante para el estudiante. Esto es importante porque no existe el descubrimiento guiado si no existe un enfoque basado en el dominio. De hecho, Broadwell, que es del año 1969, hizo todo digamos, un listado de este nivel novato experto de cómo enfocarse en el dominio, ¿ok? Y cómo es que pasas de la incompetencia inconsciente a la competencia inconsciente, ¿ok? Por ejemplo, incompetencia inconsciente. El estudiante no sabe lo que no sabe, es decir, el estudiante está en una situación claramente de desconocimiento, ¿ok? ¿Qué es la incompetencia consciente? El estudiante toma conciencia de lo que necesita aprender. Creo que aquí es muy importante que nosotros ya sepamos advertir en qué situación de dominio se encuentra nuestro estudiante al momento de iniciar la sesión. Competencia consciente. Estudiante aprende sin relacionar con otros conceptos. Y la competencia inconsciente es que el estudiante domina y usa la matemática según la necesidad, ¿ok? Y esto es justamente la parte de la matemática donde aprende en libertad, donde no sigue algoritmos rígidos, sino él comienza a explorar y trabaja con los recursos, con las heurísticas que le sean más familiares a él para poder darle solución a una situación problemática. Entiendan muy bien esto, ¿eh? Incompetencia inconsciente, incompetencia consciente, competencia consciente e incompetencia inconsciente. Vamos a poner un ejemplo para que lo tengan clarito. Ya que somos de matemática, pongamos el ejemplo de matemática. Incompetencia consciente. ¿Qué hemos dicho que es una incompetencia consciente? Para que recapitulemos, estudiante toma conciencia de lo que necesita aprender. Si a un estudiante le colocamos 7 menos 2 por 3 más 5, es evidente que un estudiante no va a poder desarrollarlo porque de pronto a lo mejor cae en cuentas de que no sabe si es 2 por 3 o se multiplica menos 2 por 3. O de repente no sabe que menos 7 se tendría que trabajar con menos 2 en el orden, porque no establece jerarquías, porque no ha tenido un entendimiento profundo acerca de las operaciones que se encuentran en esta expresión matemática. Un estudiante que desarrolló la competencia consciente y se da cuenta que la misma pregunta es menos 7 menos 2 por 3 más 5, se da cuenta que multiplica menos 2 por 3 porque le han dicho que multiplicación es primero que las operaciones adición y sustracción. Entonces multiplica 2 por 3, 6 y el signo sería menos 6. Luego se da cuenta que negativo y negativo debería agruparlo en una sola cantidad que sería menos 13 con 5 y aquí también aplica el criterio de cantidad mayor y cantidad menor cuando tiene signos opuestos, queda con la cantidad mayor menos 8. ¿Llegó la respuesta? Sí, pero como se habrá dado cuenta ustedes, ha seguido pasos y no ha tenido libertad en el sentido de explorar. Sin embargo, tenemos este tipo de casos. Y de pronto ustedes habrán sido, probablemente como ahora docentes de matemática, han sido estudiantes que han tenido competencia inconsciente y ahí es donde ha comenzado a nacer este apego, este curso, esta filia por las matemáticas. Aquí, ¿qué hizo el estudiante? Multiplicó 2 por menos 3, o menos 2 por menos 3, perdón, menos 2 por 3, que sería menos 6, y se dio 7,5, podía ya operarlo y le daba menos 2. Y de manera que menos 2 menos 6, la respuesta era menos 8. Como se han dado cuenta, el estudiante utilizó los recursos y las reglas, pero a su conveniencia, ¿ok? Entonces, esto es muy importante, maestros, tomen nota, investiguen un poquito más a detalle y se van a encontrar un mundo muy importante de nivel novato a experto, que gracias justamente a el enfoque basado en el dominio, ustedes ya pueden saber
cómo y en qué circunstancia o en qué equinoccio se encuentra un estudiante. Muy bien, hoy vamos a hablar acerca de las competencias, las capacidades también, pero para ello tenemos que saber cómo un problema nos permite abordar y movilizar, obviamente, todo este mandato que se encuentra en el currículum nacional peruano. Para esto, Malaspina, ¿no? Ularico Malaspina promueve 4 elementos que tiene un problema, ¿ok? 1, información; 2, requerimiento; 3, contexto; y un entorno matemático. La información se encuentra conformada por los datos y las relaciones que hay entre las dadas en el problema. El requerimiento es lo que pide encontrar el autor del problema, ¿no? Y el contexto puede ser intramatemático o extramatemático, ¿no? Intramatemático es que el problema puede ser netamente una expresión algebraica y hay que operarla, ¿no? Y extramatemático cuando tiene un contexto, ¿no? Cuando es un problema contextualizado, ¿no? Y es por eso que también es importante conocer el aporte desde el contexto extramatemático o intramatemático. Y un entorno matemático es que se encuentra conformado por los conocimientos que intervienen en la solución. ¿Ok? Muy bien, esto gracias a Malaspina. Entonces, con una vez sabiendo cuáles son los elementos del problema, ahora vamos a hablar acerca del problema. ¿Qué es un problema? Bien, muchos utilizamos ejercicios repetidos, predecibles, y le damos característica de problema. Un problema es una cuestión a la que no es necesario, como dice aquí el autor. ¿Quién? A ver, un favor, tengan cuidado, maestros, con sus audios que se aperturan y generan un poquito de desorden, ¿ya? Por favor, docentes. A ver, un problema que es un problema es una cuestión a la que no es posible contestar de manera directa, ¿no? De ningún resultado conocido con anterioridad. Correcto. También un problema, para resolverlo, es preciso poner en juego nuestros conocimientos matemáticos y buscar relaciones nuevas entre ellas. Es decir, no tiene respuesta inmediata, no es evidente, ¿no? Un problema puede ser un ejercicio para un alumnado de curso superior y, de hecho, un enunciado que fue un problema para un alumno deja de serlo una vez que lo resuelve. Entonces, cuando uno se da cuenta de que es un problema, realmente no todo es problema, ¿no? Muy bien, y vamos a tomar este aporte de George Polya, que de hecho ustedes ya lo deben de conocer, que son los pasos para resolver un problema, ¿no? Las etapas que ustedes tienen aquí, que es la comprensión del problema. Por eso siempre ahondamos que la comprensión instrumental, comprensión relacional, es el punto inicial de la resolución de problemas. Si no comprendo lo que estoy teniendo frente a mí, no voy a poder seguir los siguientes pasos. Comprensión del problema. ¿Qué información me proporciona el autor? Concebir un plan o elaborar un plan. ¿Correcto? La siguiente. ¿Qué plan o la ejecución del plan? Y tercero es la validación o la verificación de la respuesta. Cada vez que yo resuelvo un problema tengo que ser ordenado e higiénico para seguir estos pasos. Concebir un plan, ¿qué quiero saber? Ejecución del plan, ¿qué puedo saber? Y verificar la respuesta, que he respondido la pregunta que me ha dado el autor. Muy bien, entonces ahora es importante, ahora maestros que estamos ya prestos y listos, vamos a hacernos preguntas. ¿Cómo crees que tus estudiantes aprenderían a resolver estos problemas? Comenzamos con el problema número 1. ¿A cuánto equivale la mitad de 3/5? Rapidísimo, maestro, porque acá voy a volar un poco. ¿Ya? Hágame sus comentarios en la cajita del Meet. Coloquen problema número 1 y escriban, por favor, y compartan sus sugerencias. ¿Cómo escribirían o cómo explicarían, cómo generarían el proceso de enseñanza-aprendizaje? No cómo se acomoda mejor explicando, sino cómo lograrían el aprendizaje en el estudiante. Con esta pregunta, ¿cuánto equivale la mitad de 3/5? ¿Con fracciones? Ah, ya hay una respuesta. A ver, vamos a ver. Por bloques. Fracciones, maestro Alex. Por bloques, dice el maestro Elvis. ¿Ya? A ver, vamos a ver. Uno más, una respuesta más y develamos a través de un recurso que seguro vamos a trabajar también aquí a lo largo de esta jornada. ¿Ya?
Muy bien, correcto. Llevando por bloques para luego llevarlo a lo simbólico que es fracciones, usando gráficos para que lo visualice mejor. Muy bien, voy a compartir con ustedes, colegas, a veces el tipo de respuesta o de enseñanza que nosotros podemos dar en nuestros estudiantes. Queda claro que ningún maestro va a decir que así lo explica. Elvis dice, usando CPA, utilizando material concreto gráfico, representando en fracciones y uso de relación. De, al punto ha colocado la maestra Rosario. Muy bien, ¿cuántas veces hemos visto colegas que explican así? A la mitad de 3/5. La palabra mitad es un medio. Cuando yo vea la palabra de es por. Y 3/5 lo colocas. Y de esta manera multiplicas 1 por 3, que son los numeradores, y 2 por 5 los denominadores. De manera que la respuesta es 3 decimos. Queda claro que ya hemos aprendido, colegas, que esto sería una clara demostración de una comprensión instrumental. Una manera clara es que si un estudiante, entre estudiantes, le dice, María, ¿puedes explicarme esto? Ya te explico. ¿Y por qué lo has hecho de esta manera? Y si la amiga le dice, porque el profesor me dijo, es que realmente tiene una comprensión instrumental. Ni siquiera ella sabe por qué le sale, pero, ¿ok? Entonces, ahora vendrá la complicación para el estudiante. El alumno se va a preguntar, ¿y por qué en las fracciones se multiplican los numeradores y denominadores y en la adición no? Recordarán que si tenemos adición, todavía encima tenemos dos tipos de adiciones. Las adiciones de fracciones homogéneas y de fracciones heterogéneas, ¿no? Con fracciones equivalentes gráficamente y separando en dos partes el total. A ver, Carlos, muy bien, muy bien. Te creo entender. Y aquí el estudiante tiene un sancochado, tiene un tallarín, tiene un cóctel de ideas, de heurísticas confusas, porque ninguna de ellas ha partido de su exploración. ¿Ok? Aquí lo que el profesor también le había enseñado era sumar los numeradores y mantener un solo denominador. Comprensión instrumental. Esta es una manera de las tantas que se puede demostrar la comprensión relacional. No sé si Carlos, perdón que lo tutee, el maestro Carlos, se refería a eso. He visto varios que han estado hablando sobre ello, también cuando hablan de CPA, también esto puede ser material a través de los policubos. Miren, el estudiante debe saber que esta es una unidad. La misma que, como lo dice el autor, pide la mitad de 3/5, se puede dividir en 5 partes. 1, 2, 3, 4 y 5. Y estas 5 partes, ¿no? Por obviamente la representación de una fracción, 3/5 es elegir 3 de 5. Y si yo pido la mitad, es que quiero dividir estos 3/5 en mitad. Y al trazar la mitad, lo trazo en toda la figura inicial. De manera que la mitad sería la partecita verde de lo que antes fue la parte celeste, ¿verdad? Y sería 3 de un total de 10. ¿Queda claro, colegas? Sus comentarios, por favor. ¿Qué les parece esta explicación de comprensión relacional? A ver, somos 60 docentes. Muy bien. A ver, hasta ahí cómo vamos. ¿Vamos bien? Ustedes me comentan, por favor, qué opinan al respecto. A ver, ni un comentario más, entonces quiere decir que todo está bien, todo está perfecto entonces. Uy, me estoy adelantando. Ya. Oh, un comentario. Yo valoro muchísimo cuando el docente tiene. Alex Morales dice bien. Perfecto, perfecto. Muy bien, muy bien. Ya, entonces aquí, colegas, entonces tenemos una manera para poder explicar la comprensión relacional. ¿Ok? Sigamos avanzando entonces. Seguimos avanzando. Ahí está. Y viene ahora la segunda pregunta. Problema número 2. ¿Cuánto es un medio más un tercio? ¿Cómo explicaríamos nosotros este tipo de respuestas? Porque si a la segunda fracción se partió en dos, quedó en verde y no ambos en verde o ambos en celeste. Y la operación por descubrimiento. A ver, el maestro Diomedes me dice, ¿y por qué si a la segunda fracción se partió en dos, quedó en verde? Ah, ya. Lo que pasa es que aquí esto es un tema netamente pictórico, ¿no? ¿Por qué se colocó de color verde? Porque si me pedían la mitad de la parte celeste, la parte verde era la parte de mi respuesta, ¿no? Pero queda claro que al partirlo, todo debería partirse en las mismas cantidades, ¿no? Por eso que estoy contando que 3 vendría a ser la cuantía de la parte verde y 10 vendría a ser de toda la unidad con la cual iniciamos el problema.
¿no? Espero haber respondido la pregunta, maestro Diomedes. Igual muchas gracias por su pregunta. Una ¿Cuánto pregunta, vale? profesor. Sí, Una consulta. ¿Podría regresar a la imagen anterior? claro, claro, por supuesto, con todo gusto. ¿Con quién tengo Claro, el gusto? sí. Mi duda era, por ejemplo, en la imagen de la mitad. Partimos en dos porque nos dice la mitad de tres quintos, ¿verdad? La imagen del medio. Ya, esta de Claro, aquí. sí. Y si Este es tres partimos en, quintos. claro, partimos en dos, tanto el celeste como el rosado, el color fucsia, creo, Ajá, todos se parten y tenemos cada uno un décimo, un décimo. así es. Ya. ¿Por qué se pintó de verde las tres partes? Yo entendía que ya se pintó porque ya sabemos que la mitad de tres quintos es tres décimos, entonces pinto el tres. Porque si partimos así simbólicamente quedaría seis celestes. Eso es lo que diría un estudiante, ¿no? El profesor se quedó en stock. Sí, De esos sí. tres quintos. Entonces, la mitad de los tres quintos representaría la necesidad de usar otro color para identificar. Entonces, la mitad de esos tres quintos es justamente esta partecita que está de color verde, ¿no? Y claro, esta en contexto de toda la unidad vendría a ser solamente 3 de 10 partecitas, ¿no? No era necesario cambiarle de color, podría quedar con el color celeste, pero igual obedecería enmarcarla obviamente con una zona distinta, ¿no? Los tres décimos, ¿no? Bien, ahora tenemos el problema número 2 y por ahí escuché o leí algunos comentarios muy interesantes para volverlos en homogénea, ¿no? Sí, sí, el maestro Alejandro tiene razón, dice, se pinta de verde para identificar el resultado. Correcto, 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 correcto. ¿No? Si fuera lo de celeste sería 6 décimos, claro, pero recuerda que ahí sería equivalente, ¿no? Sería 3 quintos equivale a 6 décimos, pero no, era la mitad de 3 quintos. Recuerden que la pregunta era esa, ¿no? Al problema. Problema número 2 dice, ¿cuánto es un medio más un tercio? Me encantó lo que un maestro, colega nuestro, dice convertirlo en homogéneas, pero eso también involucra que el estudiante sepa trabajar la conversión de fracciones, ¿no? O que pueda homogenizar fracciones. Y créanme que el mínimo con múltiplo no es lo más adecuado para hacer eso. Eso también se convierte en un algoritmo que primero tiene que ser más relacional, porque si no se convierte netamente en instrumental. Pero para eso podemos caer en este error, ¿no? Un medio más un tercio, sacamos mínimo con un múltiplo, ¿no? Y si no tienen nada en común, son PESI, la multiplicación de ambos. Y luego, la multiplicación en aspa y la respuesta es 7 séptimos, 7 sextos. El alumno marca esto y probablemente estaríamos consumando que el estudiante tiene una comprensión netamente instrumental. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? De manera que si ustedes le dijeran a un estudiante un medio más 3 cuartos, queda claro que abajo que va a colocar 8. Y no sería 8, sería 4. ¿Verdad? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Pero ¿qué ha hecho el estudiante? Solamente ha repetido algoritmos. Muy bien. No sé si todos estamos leyendo, me parece ejemplar revisar lo que escriben los colegas, amplificar un medio a sextos y amplificar dos tercios a sextos, luego sumarlos. Creo que Carlos ha expoliado mi presentación. ¿Eh? Correcto, correcto, maestro Carlos, correcto. Esto se trabaja con este material, que son las famosas reglas de fracciones, ¿no? Yo incluso tengo por aquí, a ver, voy a mostrarles una nuevecita que no le he podido ni siquiera abrir. Perdón, perdón, perdón. Acabo de cerrar mi cámara. Ahí está. No sé si lo logran visualizar, creo que no. Ahí está. Ahí está. Con estas reglas de fracciones, ¿ya? Que son muy buenas, ¿ah? Muy buenas, ¿ya? Reglas de fracciones, que incluso están numeradas, ¿ya? Bien, ahí tenemos justamente esta plataforma. Es un entorno digital donde se puede trabajar justamente esto. Y esta amplificación de fracciones de la que hemos hecho. Si me piden un medio a dos tercios, fíjense que he sacado un listón de un medio en relación a la unidad relacional y un tercio, que obviamente me permite ver que un medio es mayor que un tercio, y he sacado dos tercios.
Y me he dado cuenta que las fracciones dividido en sextas partes, es decir, un medio que representa 3/6 y 2/3 que representan 4/6, me permite trabajar obviamente de una manera, ya sea teniendo 7/6 o incluso 14/12 en su versión con doceavos, ¿no? Esto que me permite establecer fracciones equivalentes, ¿verdad? Equivalentes, ¿no? 7/6 y 14/12. Y aquí también tiene que ver mucho con la práctica docente porque muchas veces los docentes carecen de la formación adecuada y caen en tecnicismos incorrectos, ¿no? Utilizan equivalencia con igualdad, ¿no? Una cosa es que sean igual, otra cosa es que sean equivalentes. Por ejemplo, pregunta el millón, ¿un medio es igual o es equivalente a 0,5? Respuestas. Todas las respuestas son correctas, ¿eh? ¿Qué plataforma es Aner? Maestro, ahorita mismo se lo entrego, ahorita mismo se lo entrego. La pregunta era, ¿un medio es igual a 0,5 o es equivalente a 0,5? Ahorita mismo lo estoy compartiendo en la cajita del Zoom mientras van respondiendo los maestros. Igual dicen, a ver, estoy compartiendo varios links de plataformas que le van a ser muy útiles a ustedes, colegas. Créanme, le va a ser muy útil. ¿Ya? Lo vamos a ver igual. Eh, son distintas, ¿ah? Son distintas, ¿ya? Son distintas plataformas que le estoy compartiendo a ustedes. Ya, ahora sí. Ya, les acabo de copiar tres equivalentes, igual. Muy bien. Maestros, lo máximo, lo máximo con sus respuestas. Bien, previamente voy a mostrarles las plataformas con las cuales les estoy mandando el link. Les he compartido, colegas, esta plataforma que se llama mathsbot.com. Ustedes acá tienen un montón de herramientas para poder trabajarlas. Aquí están las fracciones. Esta es la que estoy trabajando con ustedes ahorita. ¿Ya? Pero tienen un montón. Tienen para trabajar discos algebraicos, tienen para trabajar los algeoplanos, una maravilla ello. Puede trabajar temas de problemas de barras, ¿ya? Que utilizan mucho las ecuaciones. Pueden trabajar contadores, pueden trabajar base dienes, pueden trabajar reglete Cuisinert, pueden trabajar un montón, dominós y demás. Uf, acá tienen, pueden trabajar la caja, la regleta de 10, la rejilla de 10, perdón. Acá tienen otra herramienta. No se asusten porque los que no dominan inglés pueden traducir esta página en español. Tienen un montón de herramientas aquí y sobre todo tienen muchos libros. Tienen los geoplanos, también acá muy bonito, muy bonito. Tienen tutoriales, pueden ir a la versión web y aquí automáticamente tienen para trabajar con tutoriales. No se preocupen que hoy la sesión no trata de uso de herramientas digitales, así que esto es un adelanto para que puedan trabajarlo. También están más complejos, pueden tener aquí a nivel circular. Uf, una maravilla, ¿ya? Y también tienen esta de aquí, didax.com. También tienen, aquí por ejemplo, tienen las famosas balanzas, ¿no? Los que son maestros de nivel primaria, uy, se van a enamorar de estas balanzas, ¿no? 2 veces 8 es el todo, ¿no? Ahí tienes 16, ¿no? Menos 6. ¿Con cuánto se equilibra? Es decir, al total que es 16 y tienes un todo que es 6 y tienes una parte que es 6, ¿con qué otra parte se equilibra? El estudiante por exploración puede ir colocando, puede ir tabulando hasta darse cuenta que con 10. ¿Y esto que genera? La igualdad, ¿no? La balanza numérica como tal. Y luego, ya para un nivel más pro, nivel ya superior, utilizan esta que es Matigón, ¿ya? Es una súper herramienta, ¿ya? Es una súper herramienta para ustedes poder trabajar. En realidad es muy buena. Traduzcan la página, no se asusten, colegas, por el inglés, ¿ya? Acá pueden trabajar una belleza de materiales, números, por ejemplo, pueden trabajar incluso para descomponer, ¿no? Ahí está, mira, pueden trabajar las decenas, pueden incluso dividir
las decenas, a unidades, uff, todo lo que se pueden imaginar. Pueden trabajar con policubos también aquí, pueden seguir agrupando, ¿no? Pueden cambiar también de posición, ahí está. Bien, bien colegas, esto yo creo que les va a gustar y no puede olvidar a lo que estamos avanzando ahora, ¿ya? Bien colegas, estamos ya por terminar la sesión, así que por favor no se desenganchen. Les quiero pedir sus comentarios al respecto, por favor. Quiero ver la respuesta de ustedes. ¿Es equivalente? Equivalente significa el mismo valor, pero diferente forma de expresar. Es equivalente ya que ambos su simbología es diferente, pero su valor es igual. Equivalente. Equivalente. Igual. Bueno, debo de comentarles lo siguiente. Que 1/2 y 0,5 son iguales. Representan lo mismo cuantitativamente, ¿no? Pero 7/6 y 14/12 son equivalentes. Su representación no son iguales. Si ustedes hacen la unidad, lo dividen en 6 partes, van a utilizar 1/6 más. 14/12 también. No es que están igual, idénticos, pero son equivalentes porque representan, digamos, en porciones pintadas, la misma con la que estoy comparando. Se expresan distinto, como tal, 7/6 es distinto a 14/12, pero su representación final obviamente tiene esta equivalencia, ¿ya? Entonces ahí hay que tener cuidado, lo vamos a ver en el camino, ¿ya? Lo vamos a trabajar, trabajar y lo vamos a apuntar un poquito más a detalle, ¿ok? ¿Ok? Bien. De manera que si ustedes representan 1/2 y 0,5, están representando lo mismo. 1/2 lo van a colocar como una fracción de 2 y 0,5 sería obviamente también la mitad, 1/2, ¿no? Distinto sería 7/6 con 14/12 porque van a tener que dividir la unidad, como dije, en 6 partes y esta unidad en 12, ¿no? Que es distinto, ¿no? Pero la equivalencia les permite a ustedes establecer que el valor numérico tiene la misma representación. Hay una congruencia en la representación geométrica sobre todo, ¿ya? Tercera pregunta. Determina el valor de la incógnita 2x más 5 igual a 13. A ver, colegas, si tenemos que determinar el valor de la incógnita 2x más 5 igual a 13 y queriendo explorar una comprensión, estoy hablando, relacional y no instrumental, ¿qué tendríamos que hacer? Despejar, el 5 pasa a restar, 2x es igual a 13 menos 5, 2x es igual a 12, perdón, 2x es igual a 8, perdón, y x es igual a 4. Así sería mi manera de resolver. ¿Cómo abordaría este problema número 3? Que luego se va a convertir en un ejercicio para estudiantes de nivel superior, ¿no? Pero la pregunta es, ¿cómo lograría el aprendizaje? Eso sería experimental, maestra Fátima dice. Bien, aquí vamos a utilizar justamente la herramienta que les estaba mostrando en una de los links que les he compartido. Ojo, no sé si han revisado, ¿ya? Ah, el maestro Carlos dice, usar una balanza y ir quitando pesas de ambos lados. Muy bien. El algeplano, también, maestro Elvis, excelente. También el algeplano me permite trabajar. ¿Ya? Esto no es un algeplano propiamente, pero sí estoy utilizando algunos elementos que el algeplano lo tiene. ¿Ya? Acá tengo 2x de color verde más 5 por un lado, 1, 2, 3, 4 y 5. Y en el otro lado tengo 15 cuadraditos de 1, que sería 15, ¿no? ¿Cómo es que resuelvo esta ecuación? Que vendría a ser obviamente una equivalencia, ¿no? Ya que tengo la igualdad aquí. 2x, ahí tendría 2x. ¿Y qué ha pasado? Me he concentrado en lo siguiente. Me he concentrado en que tengo 5 unidades y lo que estoy haciendo es restarle 5 a cada lado. 5 por este lado y 5 por este lado. Y obviamente también eso sería el reforzamiento del axioma del elemento neutro aditivo, ¿no? De manera que si yo miro del paso anterior a este, lo que ha pasado es que el menos 1 con el más 1 se volvió 0, ¿verdad o no? Y de manera entonces que de esta forma me queda 2x es igual a 10 porque esto se va anulando. Y me queda que x es igual a la expresión que yo tengo aquí, ¿verdad? Muy bien. Vamos a revisar el problema número 4
que es bien interesante, ya no lo voy a debatir tanto con ustedes, que es con respecto al problema número 4. ¿Cuál es el resultado de 0,3 por 0,4? No hay nada más complicado que un estudiante desarrolle su comprensión instrumental de la multiplicación y sea la misma que trabaja en la multiplicación de decimales. ¿Ok? Entonces, vamos a ver una de las formas con las cuales podemos trabajar la comprensión relacional. 0,3 por 0,4. Y ahí tenemos una unidad que se ha dividido en centésimos, de los cuales obviamente 0,3 equivale a 30 centésimos y 0,4 equivale a 40 centésimos, ¿verdad? 0,4 a 40 centésimos. Y lo que hemos hecho es hallarlo por áreas sombreadas. De manera entonces que el área sombreada que nos da sería la intersección, ¿verdad? De la parte verde con la parte amarilla, ¿verdad? Quedándome una parte celeste, que es la que voy a colocar como respuesta. Entonces 0,3 por 0,4 es 0,12. Queda claro que hay un montón de maneras de hacerla. Esta es una de las tantas que voy a encontrar una relación, una comprensión relacional. Problema número 5. ¿Cómo resuelvo la multiplicación 2,14 por 4? Y este es un material que ni siquiera es necesario comprarlo, sino los mismos estudiantes pueden elaborar su propio material. 2,14 por 4. Primero tengo que saber que 2,12 por 4, el 2,12 lo puedo descomponer como una parte entera y una parte decimal. 2 con 0,1 y dos partecitas de 0,1 que sería 0,2. Al sumar 2 con 0,1 es 2,1 y al sumar con 0,02 sería 2,12, ¿verdad? Que es lo que yo tenía aquí al inicio. Y queda claro que al multiplicarlo por 5, lo único que voy a hacer es multiplicarlo por 5, ¿no? Y de esta manera sumo las unidades de manera más objetiva, ¿correcto? Y obviamente voy sumando las décimas y las centésimas, ¿no? Y para que ustedes tengan en cuenta, colegas, aquí la suma de 8 más 0,4 más 0,08 es 8,48, que esto le permite a un estudiante tener mayor conciencia relacional. ¿Ok? Y para ello, obviamente, cae de manera perfecta y cae de manera coyuntural que para poder obviamente cumplir con los objetivos establecidos en el perfil del egreso, tenemos obviamente un derrotero en las capacidades, en las competencias, en los desempeños y en los estándares de aprendizaje. ¿Ok? De hecho, como lo hemos podido observar o validar anteriormente, vamos a concluir la sesión aquí explorando el buen desempeño docente y vamos a tomar dos de estos puntos porque quiero que hoy el marco de todo lo que vaya trabajando termine en que, si bien es cierto, sabemos que tenemos las competencias, las capacidades, competencias y desempeños y los estándares de aprendizaje en nuestro documento rector, que es el Currículum Nacional, que apunta obviamente a cumplir con el perfil de egreso, pero también tenemos un marco del buen desempeño docente, que es una guía imprescindible para el diseño e implementación de políticas y prácticas docentes también. Hay dos dominios que son los que puntualmente vamos a abordar. Uno que es la preparación para el aprendizaje de los estudiantes y dos, que es la enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes. Estos dos son muy importantes y claves y que forman parte de dominios, digamos, muy directos a lo que aborda esta capacitación. El dominio número 1 es la preparación para el aprendizaje de los estudiantes. Esto tiene que ver mucho con la planificación del trabajo pedagógico, a través, obviamente, de una programación curricular, ¿no? Donde se establecen las unidades didácticas, las sesiones de aprendizaje, y obviamente se toma en cuenta el marco del enfoque intercultural e inclusivo, ¿no? La planificación, colegas, siempre va vinculada con la evaluación, ¿no? De hecho, no se puede evaluar lo que no se ha planificado y lo que no se ha planificado es raro o es poco común verlo en el ejercicio de nuestra práctica docente, ¿no? Parte de las necesidades y características identificadas, ¿no? En una evaluación diagnóstica. Y la enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes. Miren que el término lo dice todo, ¿no? Enseñanza para el aprendizaje. De nada sirve enseñar como a mí me enseñaron. Tiene que ver la enseñanza para generar aprendizaje.
La maestra Erika dice, en primaria me enseñaron el método hindú sin las comas en ese tiempo. A mí también. A mí también me enseñaron, solamente, y eso fue un solo maestro, lo recuerdo claramente, si no me equivoco, creo que fue en cuarto o en quinto de primaria, pero al no ser una sesión que se había establecido de pronto de una manera consensuada con la coordinación, fue solamente una experiencia de una sesión de clase, ¿no? Eso también es muy importante que las escuelas, este, digamos, ponderen y trabajen esto de una manera mucho más orgánica, ¿no? Y lo tengan documentado y lo puedan incluso trabajar con los demás pares, ¿no? Muy bien, entonces aquí cerramos el enfoque de las competencias matemáticas. ¿Cuál de los siguientes descriptores corresponden al enfoque que orienta el proceso de enseñanza y aprendizaje del área de matemática? Y con eso terminamos, colegas. Tenemos dos cajitas con dos colores, un color celeste y un color rojo. El color celeste dice el estudiante desarrolla su competencia matemática resolviendo varios ejercicios y el docente lo conduce paso a paso hacia la respuesta adecuada. Los ejercicios se caracterizan por ser similares a los resueltos por el docente. Y de color rojo, el estudiante desarrolla su competencia resolviendo actividades en las que no conoce el camino inmediato para resolverlas, plantea sus estrategias de solución y el docente ayuda a potenciarlas. Las tareas se caracterizan por presentar diferentes niveles de complejidad. Aquí utilizamos el término de problemas de bajo suelo y alto techo que lo traigo de Singapur, ¿no? Problemas de bajo suelo, problemas de, digamos, de baja complejidad, pero con algunas modificaciones o algunos cambios en el mismo problema se pueden convertir en problemas bajo suelo, pueden pasar a alto techo. Muy bien, entonces colegas, siendo también responsable con el horario, ustedes se han conectado exactamente a las 5 en punto y me consta, ¿ya? Y creo que vamos a tener ya una sesión mucho más rápida y ágil en la segunda parte, en la segunda sesión del jueves. Siendo 7:10, doy por concluida esta primera parte. No sin antes agradecerles infinitamente. Todos dicen rojo, 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 correcto. Agradecerles por su tiempo, colegas, y me agradaría honestamente que me pudieran dar sus comentarios a través de esta sesión, que no les gustó, que sí les gustó. No sé, de repente a lo mejor di un comentario que los ofendió, de repente no. Yo me cuido muchísimo porque obviamente como docente que soy en campo. Ah, comparta por favor el material. Los maestros, los maestros siempre tenemos tenemos un disco duro de infinitos gigas porque todos los materiales los queremos tener. Ese es un vicio bonito de los colegas. Gracias, gracias maestros, que a los que les pareció interesante. Oh, muy bien, maestro Alejandro. Muy bien, muy bien. Los comentarios de todos han sido muy buenos. Eh, puedo decir ya al final de toda la sesión de qué ideas me estoy quedando también. Yo estoy aprendiendo mucho también aquí. Este, les voy a mantener sus derechos de autor si me hacen algo revelador. Voy a decir también que en una sesión con EP Holding y Datur y con el gobierno regional y con el café tuvimos un maestro que nos hizo toda una sesión espectacular y los tendré obviamente siempre presente en mis demás sesiones también. Por mi parte, colegas, no se desesperen con las herramientas que hemos compartido porque les he compartido algunas de las muchas más que hay, ¿ya? Uy, maestro Policarpo me dice Alimni Kusa. Me agradaría que me diga, con toda honestidad, entiendo que es quechua, si no es así, mil disculpas, pero me agradaría saber el verdadero mensaje. Me mantuvo a la expectativa. Oh, maestro Max. Ah, maestra Erika dice Ari, entonces dice sí. Muchas gracias, maestro Solano, muchas gracias, ha sido un gusto. Y nos vemos prontísimo el próximo jueves también para seguir compartiendo de experiencias como las que hemos trabajado con ustedes. Y ha sido un gusto. Maestro Policarpo, la palabra maestro es una palabra muy, muy fuerte para mí. Cuando ya me dicen maestro, yo me siento ya totalmente, totalmente honrado. ¿Ya? Muchas gracias, colegas. Gracias, maestros, también. Ha sido un gusto para mí compartir esta primera sesión y la próxima tiene que ser mucho mejor. Dios los bendiga. Wow, perdón, Guaraitina. Uy, Buenas tengo que noches, llamar a mi gracias. mamá que es de Cusco, ya debe saber este tipo de palabras. Yo tengo algunas, pero ya las palabras que me están escribiendo son bastante ya rebuscadas, tienen un conocimiento mucho más profundo del quechua, del que yo, de manera solamente auditiva, he podido tener. Muy bien, maestra Carla, un gusto, gracias, buenas noches, Dios los bendiga. Buenas noches, cuídense mucho.